En este tercer bloque trabajaremos entonces con los formatos de fuente. Cambiaremos fuentes, tamaños, colocaremos color a los textos que hayamos copiado, colocaremos también o trabajaremos con las diferentes alineaciones. En primer lugar entonces veremos cómo podemos cambiar el tamaño de una fuente. Recuerden que para colocar cualquier formato que nosotros necesitemos, lo primero que debemos realizar es seleccionar el texto al cual vamos a aplicar el formato necesario. Para ello, en este caso yo voy a colocar el formato en el título principal de nuestro texto que dice menú formato. Vamos a seleccionar entonces este título. Recuerden, pueden con el mouse arrastrar a lo largo de la palabra o simplemente si quieren seleccionar todo el renglón, ubican el mouse a la izquierda del renglón donde van a seleccionar. Una vez seleccionado el texto, lo primero que vamos a hacer entonces es cambiar el tamaño de la fuente. Para ello nosotros vamos a trabajar directamente con la barra de formato. En la barra de formato vamos a encontrar una sección donde tenemos justamente para cambiar el tamaño de estas fuentes. Vamos a observar que a la derecha tiene un pequeño botón de flecha, al cual pulsando sobre esta flecha se va a abrir un listado con las diferentes fuentes o los diferentes tamaños de fuente que podemos colocar. Estos tamaños van desde el 8 hasta un tamaño 72. Obviamente, cuanto más pequeño es el número, más pequeña va a quedar la letra. Cuanto más grande va a ser el número, más grande va a ser la letra. En este caso nosotros tenemos un tamaño 14. Vamos a agrandar un poco más, ¿sí? Como es nuestro título principal, vamos a poner un tamaño de fuente un poco más grande. Vamos a optar por un 20, un 24 en este caso, pulsando sobre la opción que vamos a necesitar. Vamos a ver que el texto entonces va a aumentar su tamaño. Otro de los formatos que podemos utilizar es, por ejemplo, el formato de fuente. La fuente es el tipo de letra con el cual nosotros estamos trabajando. Antes del tamaño de la fuente tenemos otra sección, otra ventanita donde podemos cambiar justamente la fuente. En este caso tenemos una fuente que se llama Times New Roman. Pulsando sobre la flecha que tenemos a la derecha se va a abrir un listado donde vamos a encontrar entonces diferentes tipos de fuente. Aquí ya tenemos una vista previa de cómo puede ir quedando el texto que vamos a utilizar o la fuente que vamos a utilizar. Fíjense que hay algunas que son más redondeadas, otras que son un poco más trabajadas, hay otras que solamente presentan los textos como símbolos. Cada uno va a utilizar la fuente que más se adapte al trabajo que estemos realizando. En este caso yo voy a trabajar, por ejemplo, con una fuente Tahoma, que es una de las fuentes más sencillas o utilizadas que podemos trabajar en nuestros textos. Vamos a trabajar, vamos a pulsar sobre esta opción. Fíjense cómo ya cambió la presentación de la misma. Al elegir diferentes tipos de fuentes, usted va a ir viendo cómo va a ir cambiando la presentación. Lo que yo le sugiero es que usted varíe, vaya cambiando, ponga un tipo de fuente, cambie por otra, para que usted vaya viendo cómo se van modificando. Ahora, luego de la fuente, tenemos el tamaño que habíamos visto en primer lugar y seguidamente tenemos ya los botones para colocar negrita, cursiva, subrayados, que son los estilos de la fuente. La negrita va a hacer que en nuestro texto resalte, quede un poco más resaltado en cuanto al grosor de la letra. Pulsando sobre esta opción vamos a ver que va a quedar como si fuera el texto un poco más grueso que el que teníamos anteriormente. Pulsando nuevamente sobre la negrita sacamos este formato. Entonces el formato de negrita lo que hace es resaltar el texto que tenemos en este momento. La cursiva, que es el formato que sigue, es una pequeña inclinación del texto hacia la derecha. Pulsando sobre esta herramienta vamos a colocar la cursiva, pulsando nuevamente va a quitar el formato. Seguidamente tenemos el subrayado. Este subrayado que presenta la barra de formato es un subrayado sencillo, es decir, que se va a subrayar con una sola línea. En el caso de que nosotros necesitemos colocar un subrayado doble o un subrayado de puntos o un subrayado de onda, ya no lo vamos a poder hacer con este botón que está en la barra de formato, sino que vamos a tener que utilizar ya el menú formato fuente. Es decir, hay otro procedimiento que vamos a ver y estudiar más adelante. Este subrayado en principio coloca un subrayado sencillo. Pulsando sobre esta opción entonces vamos a ver
que nuestro título va a quedar con un pequeño subrayado. Luego de colocarle ya sea el tamaño de la fuente, negrita, cursiva, vamos a pasar directamente al color de la fuente. Al final de la barra de formato vamos a encontrar entonces, seguimos ahí otros botones que vamos a estudiar más adelante también. Tenemos los bordes, tenemos un resaltador y el último botón de la barra de formato es para colocarle color de fuente. Pulsando sobre la flecha que acompaña este botón, se va a abrir un pequeño cuadro con una paleta de colores donde nosotros vamos a poder elegir el color que vamos a utilizar. En este caso yo voy a colocar un color azul. Y de esa manera vamos a poder cambiar, ¿sí?, el color de nuestros textos. En este momento, por ejemplo, no vamos a ver, ¿sí?, el color azul que acabamos de elegir. ¿Por qué? Porque el texto está subrayado. Si yo saco esta selección, vamos a ver que ahora sí va a tomar el color que hemos elegido anteriormente. Bien, a continuación vamos a estudiar los iconos de alineación. Para ello recuerde siempre que tenemos que seleccionar los textos para poder colocarle cualquier tipo de formato. Voy a seguir trabajando con nuestro título principal. Voy a seleccionar entonces nuevamente el título Menú Formato. Ahora, vamos a trabajar con los iconos de alineación. Los iconos de alineación en principio se encuentran sobre la barra de formato. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado los botones de la barra de formato? Por ejemplo, aquí tenemos el subrayado. Luego del subrayado vamos a encontrar los iconos de alineación. Los iconos de alineación básicamente son 4. Alinear a la izquierda es el primero, centrar, alinear a la derecha y justificar. Los 3 primeros justamente nos van a servir o nos van a permitir alinear el texto en diferentes posiciones en cuanto a la hoja. Podemos colocar el texto a la izquierda de la hoja, en el centro de la hoja, a la derecha de la hoja. En este caso, si ustedes observan, el primero de los iconos de alineación, que es alinear a la izquierda, tiene como un pequeño borde, ¿sí?, a su alrededor. Esto indica que este formato ya está colocado. Lo mismo sucede con la negrita y el subrayado, que lo hemos colocado anteriormente. El icono entonces de alinear a la izquierda está seleccionado. ¿Por qué? Porque justamente nuestro texto está a la izquierda de la hoja, así que más a la izquierda ya no lo podamos colocar. Lo que sí vamos a hacer, o sí, lo que sí vamos a poder colocar, es colocar ese título en forma centrada. Para ello vamos a utilizar el icono de centrar. Pulsando sobre esta opción, vamos a ver que nuestro título va a quedar en el medio de la hoja. Y seguidamente tenemos el icono de alinear a la derecha. Pulsando sobre esta opción, vamos a ver que nuestro texto entonces va a quedar a la derecha de la hoja. Estos formatos, por ejemplo, el formato de alinear a la derecha se utiliza generalmente en las cartas, cuando nosotros tenemos que colocar ya sea la fecha o la firma a la derecha de la hoja. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? Nosotros vamos a escribir todo nuestro texto, ¿sí?, sin formato alguno. Luego vamos a ir seleccionando diferentes partes del texto y colocando los formatos que necesitemos. En el caso de que estemos trabajando con una carta, escribimos toda la carta, ¿sí?, la fecha, el lugar, la firma, todo hacia la izquierda. Luego vamos seleccionando, por ejemplo, la fecha y alineamos a la derecha. En este caso, nuestro título va a quedar mejor si lo colocamos en el medio. Para ello vamos a centrarlo entonces. Y lo vamos a dejar centrado. El último de los iconos de alineación es el justificar. Lo que hace el justificar es alinear el texto en ambos márgenes de la hoja. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se entiende esto? Cuando nosotros copiamos un texto, ¿sí?, lo hacemos de izquierda a derecha. Por lo tanto, el margen izquierdo, ¿sí?, aquí vamos a mostrar, las líneas, ¿sí?, en el margen izquierdo van a comenzar todas a la misma altura. Pero el margen derecho no va a suceder lo mismo con el margen derecho, sino que va a haber líneas, como en este caso sucede aquí, que terminan, ¿sí?, un poco antes, otras después, y entonces este margen derecho va a quedar irregular. Fíjense que acá tenemos seleccionar, el otro termina más afuera, el otro un poquito más adentro, antes. Entonces este margen derecho queda en forma irregular. Lo que hacen justificar entonces es tratar de arreglar este margen derecho y que termine lo más prolijo posible en cuanto al margen. Para ello, para colocar este formato de justificado, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el texto.
desde el primer renglón, aquí donde dice dentro, hasta el último renglón donde dice pertenecen al párrafo. Vamos a ayudar un poquito más arriba. Bien, cuando está seleccionado el texto yo puedo ver claramente esta diferencia. Noten que el margen izquierdo queda bien parejito y el derecho no tiene la misma suerte. Entonces, para colocarle este formato, seleccionamos y luego vamos a pulsar en el botón justificar. Cuando pulsamos en el botón justificar, vamos a notar que el margen derecho, ¿sí?, va a quedar lo más parejo posible, ¿sí? En este caso, fíjense la diferencia. Si yo saco nuevamente el justificar, va a volver al estado anterior. Hay renglones que no se modifican, ¿sí? Por ejemplo, aquí este renglón no dice texto. ¿Por qué no trata de llegar hasta el margen derecho? Porque hay un punto aparte y es un final de párrafo. Este formato únicamente actúa en los textos que se escriben de corrido y donde hay un punto aparte o un final de párrafo, ¿sí?, no modifica este renglón. Muy bien, con este formato y con estas herramientas entonces damos por finalizado el tercer bloque de nuestra clase.